Hola queridos amigos de Revista Divergencia, espero que tengan una muy buena noche el día de hoy, miércoles 10 de febrero del año 2021. Espero que se encuentren muy bien y pues hoy tenemos novedades. Hoy nos acompaña el doctor Bruno Lutz. Tenemos el agrado de que podamos contar con su presencia y les voy a presentar un poco sobre la semblanza que tiene el doctor Bruno Lutz. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que se llama analizando las posibilidades de interpretación de la pandemia que ofrece la sociología. El doctor Bruno Lutz es director del área de investigación en Plenitud Azteca, donde ha aportado novedosas y profundas lecturas de la cultura azteca. Es originario de Francia, es profesor investigador titular del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco, tiene una licenciatura en Sociología y Etnología, junto con la maestría en Antropología por la Sorbona de París, un doctorado en Ciencias Sociales por la UAM, así como postdoctorados en Sociología por la UNAM. Es miembro prestigioso del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha recibido diferentes premios por su destacada labor como investigador y ha hecho muchas publicaciones, centenar de publicaciones, además de libros. Es un placer para Revista Divergencia poder contar con la presencia del doctor y que nos pueda hablar de cómo la sociedad ha manejado este tiempo de crisis. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Miren, es importante que podamos analizar esta situación que tenemos ante la crisis. La sociología nace siempre en las crisis y en las transformaciones de la sociedad. Aparte, la pandemia ha venido a cambiar nuestras perspectivas e incluso nuestra vida cotidiana. Y quisiera, doctor, comenzar con esta plática haciéndole una pregunta. ¿Cómo cree que se desempeña el papel de la sociedad ante este tiempo de crisis? ¿Cómo usted ve a la sociedad? Oh, es una gran pregunta. Lo primero para responder es que no hay una sociedad como tal, sino sociedades. En mi caso, bueno, tengo la oportunidad de conocer bien tres sociedades diferentes, la de Francia, la de México y la de Estados Unidos. Entonces, y conozco tres sociedades muy diferentes unas de otras. Y dentro de una misma sociedad, si tomamos solamente la sociedad en México, la nación mexicana, hablamos de alrededor de 130 millones de individuos, lo cual permite pensar una gran diversidad en cuanto a modos de vida, en cuanto a niveles socioeconómicos y esta serie de factores, obviamente la cuestión étnica, la localización en el país, geográfica, entonces todos esos elementos hacen que eh, es relativamente difícil dar una respuesta única para eso. Es bastante difícil. Yo más bien tendría mucho cuidado para hablar de forma general, pero sobre la sociedad mexicana, podemos empezar ahí. Lo que he visto es que la población en general eh, padece los efectos, digamos, mortíferos, letales de este virus. La cantidad de personas fallecidas a causa de esta pandemia es mucho más alta que las cifras oficiales. Un matemático hizo un cálculo y es más o menos 4 veces más alto.
que las cifras oficiales para darnos una estimación. Y eso tiene muchas consecuencias. Para los deudos, la gente que ha perdido a alguien. Tiene consecuencias económicas, obviamente, porque la mayoría de esas personas o bien era gente pensionada, grande o gente activa, adultos que estaban laborando. Y ahí tenemos también una afectación a nivel económico. Tenemos una afectación a nivel social, es decir, hay toda una serie de factores que se están desencadenando a raíz de la pérdida de seres queridos. Además, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, la saturación de los servicios de salud pública. Hemos visto desde el inicio de la crisis en marzo del año pasado diferentes momentos. Hoy, en este momento, estamos frente a una parte de la población que está ávida de conseguir oxígeno, por ejemplo, algo que hace unos meses no conocíamos. Entonces, lo que vemos es como diferentes fases, diferentes momentos, pero todos con mucha angustia, mucha angustia. Y yo lo que he visto es que la sociedad mexicana, la gente sí es consciente, sí la gente pone tapabocas, sobre todo en los centros urbanos, más que en las poblaciones rurales, pero al mismo tiempo no contemplar la posibilidad de un toque de queda, no consideran la posibilidad de de cerrar los negocios no esenciales o, por ejemplo, el servicio público de transporte. Hablando, con eso voy a terminar esta primera intervención, pero hay imágenes que son muy llamativas de miles de personas hacinadas, unas con otras, en las horas pico en el metro de la Ciudad de México. Viendo esas imágenes, uno puede pensar cómo en estas condiciones se va a parar la propagación de este virus. Muchas gracias, doctor. Creo que esta introducción nos brinda exactamente cómo está la situación en el país. Precisamente usted lo ha comentado. Muchas veces pensamos o se ha comentado en varias plataformas que la necesidad gana antes que esa forma de protegernos, de ponernos cubrebocas o de evitar ir al trabajo, ¿no? Y bien lo comenta, son varias sociedades, ¿no? Es muy diferente la forma en la que se ha vivido, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos. ¿Qué diferencias ve en cuanto a la toma de decisión de las autoridades para contener a la sociedad? Ahí, bueno, puedo comparar estos tres sociedades. En la sociedad francesa, lo que hay muchos titubeos por parte del gobierno. Sin embargo, ellos tuvieron lo que llaman confinamiento, es decir, imposibilidad de salir salvo para ir al doctor o ir de compras. Entonces, imposibilidad de salir. 2 veces ya lo vivieron durante un mes. Y actualmente viven un toque de queda. Es decir, la gente puede salir a trabajar, a hacer sus actividades de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Luego ya nadie puede salir en la calle. Entonces, es lo que se está viviendo ahora y acoplado a eso una campaña de vacunación que también titubeó bastante en Francia, pero que ya empezó ya desde diciembre. En los Estados Unidos, pues lo que vemos ahí es particular, es un gran país con un mosaico, digamos, de decisiones, a veces contradictorias, pero lo que podemos ver a nivel general, a nivel federal, una campaña masiva, yo diría incluso agresiva, de vacunación de la población con la participación del ejército, cosa que no se hace en otros lugares, para que sea muy rápido y que las personas, sobre todo mayores, puedan recibir su vacuna más tarde. Una libertad por parte de cada uno de los estados de vacunar
de la forma que quiere, digamos, y a la velocidad que quiere también a las poblaciones mayores. Donde me encuentro en Carolina del Norte, pues es un estado que tiene el mayor número de personas mayores vacunadas hasta el día de hoy, por ejemplo, pero hay mucha diferencia en función de los estados. Y la población en Estados Unidos es dividida sobre la sana distancia y el tapaboca. Eh, Sin embargo, los supermercados, los centros comerciales obligan a la gente a tener tapaboca para estar en esos lugares. Entonces, están obligados a hacerlo, ¿no? Y en México, pues en México lo hemos escuchado, digo todos, no hay medidas, no hay, digamos, no hay, no debo decir que no hay poco, mejor dicho, hay poco que se está haciendo para impedir que la gente se reagrupará, para impedir la difusión digamos, del virus. Los argumentos por parte del gobierno son varios. Uno, por la libertad, lo acabamos de escuchar. Decir, bueno, México es un país libre, la gente es libre de prácticamente hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, es libre de protegerse. Y el otro es el argumento económico, es decir, la gente tiene necesidad, debe de salir a trabajar. Entonces, son básicamente los dos argumentos que encontramos. Sin embargo, lo que yo he visto es que la sociedad mexicana es más consciente, tal vez, en ciertos aspectos, en cuanto a los gestos de sana distancia que aquí en Estados Unidos. Gracias, doctor. Ahora, me gustaría que nos comentara un poco, sabemos que esta disponibilidad de poder tomar acciones, pues obviamente ha estado también limitada, ¿no? Por los actos políticos, sucedieron las elecciones en Estados Unidos y esto mismo también ha complicado un poco esa transición, ¿no? Como usted nos lo comentaba, existen las dos sociedades, una que puede creer que el tapabocas sí sirve, por los comentarios de las mismas autoridades. Entonces, ¿usted cómo ha visto la dinámica, por ejemplo, de artistas? Hay autoridades y pues público en general también que es parte de la opinión social o las personas que tienen esta oportunidad de poder compartir la elección que ellos toman, ¿no? Puede ser en el caso del presidente de nuestro país, de México, que puede decidir si no usar cubrebocas. ¿Cómo actúa la sociedad? Pasó también con Brasil, ¿no? El presidente tampoco quería utilizar el cubrebocas. ¿Cómo actúa la sociedad ante estas autoridades, ¿no? Que se pueden, o artistas que pueden mencionar que sí es bueno utilizarlo o que no. Ok, voy a contestar, nada más que yo haría una diferencia entre un artista, un cantante y un presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente es una autoridad y en mi sentido debería de ser un ejemplo para toda la nación. En todos los países, ¿eh? No es un país, en todos los casos, siempre. Eso es una opinión. Un artista, pues tiene esa libertad, no tiene responsabilidades políticas, no asume un cargo de elección popular, por lo tanto, bueno, es libre, digamos, de decir cosas sensatas y cosas realmente fuera de lugar. ¿No? Bueno, entonces, pero en cuanto, digamos, a los presidentes, porque eso es una pregunta muy, muy importante. Lo que he visto yo, y es una perspectiva les comparto, los presidentes de los países que, digamos, podemos decir, en contra del tapaboca, en contra de la sana distancia,
es que en nombre de la libertad, porque cuando estuvo Trump aquí también era el tema de la libertad individual. Bueno, esos presidentes lo que han logrado es dividir a su pueblo. Ya hablo de Estados Unidos, hablo de Brasil, hablo de México y de muchos otros. Es decir, hay sociedades divididas por la decisión del presidente de, digamos, no valorar la gravedad del problema epidemiológico que azota el país. Eso es lo que he visto. Hay una división, hay una división. ¿Y por qué esta división? Es muy sencilla. Porque la gente, el común de la gente, está perdiendo familiares. Y entonces ellos mismos se preguntan, ¿cómo fue posible? ¿Por qué no lo atendieron en el hospital? ¿Por qué no lo vacunaron? ¿Por qué nos dicen que llegan las vacunas y no es cierto? Prácticamente nadie está vacunado. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero ya es demasiado tarde. Ya han perdido varios familiares. Yo digo, y eso es muy triste, es una tragedia. Yo ayer, por ejemplo, me enteré que dos personas más jóvenes que yo, que conocía bien en México, acaban de fallecer. Entonces, es algo que muy cercano a nosotros, desafortunadamente, muy cercano. Y eso nos hace pensar. Y entonces decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo, cómo pudieron morir? ¿Por qué? Porque estaban en el hospital donde no había respiradores, porque todos los cuartos con respiradores ya estaban ocupados. Entonces nada más los almacenaron y los dejaron ahí morir. ¿Eso es el servicio de salud pública que estoy esperando? ¿Eso es atender realmente a las necesidades de la gente? Entonces, yo creo que muchos ciudadanos, insisto, en varios países, se están haciendo esas preguntas y entonces dicen, nuestro presidente debería de actuar de manera muy diferente y tomar las cosas con mucha firmeza y atacar el problema de raíz. Y aquí en Estados Unidos, y se lo comentó, pero aquí en Estados Unidos lo que había antes de las elecciones era algo que me llamaba mucha atención, te lo voy a decir. La sociedad, lo que veía yo, era dividida en dos, más o menos, que era 50 y 50 o 49 y 51%, más o menos el resultado de las elecciones. ¿Y cómo tú veías que alguien era demócrata? Tenía el tapaboca. ¿Cómo veías que era republicano? No tenía tapaboca porque Trump les decía que no era necesario. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que sí, los políticos tienen una gran responsabilidad para con su pueblo. Sí, efectivamente, como usted lo comenta, al final de cuentas ellos son autoridades y ellos son los que toman las decisiones en los altos estatus para toda la población, ¿no? Entonces, bien lo menciona, deberían de ser un buen ejemplo para todos los demás, ¿no? Y no polarizar tanto. Vivimos actualmente en estos tiempos polarizados y no solo en la sociedad mexicana, ¿no? Sino como usted nos lo comenta, en la sociedad estadounidense también vivimos esa polarización, ¿no? Que ellos pueden tomar decisiones erróneas que no solo perjudican a su persona, ¿no? Sino a toda una sociedad. Me gustaría preguntarle, continuando con nuestras preguntas, con nuestra charla, ¿usted considera que la sociología ha quedado antagónica ante estos tiempos de crisis? ¿Cree que no se le ha tomado en cuenta? ¿Desde qué aspectos se está evaluando la crisis desde el punto de vista de un sociólogo? Voy a empezar contestando de que lo que hemos visto a nivel internacional con esa pandemia es la aparición de un nuevo actor, el médico. El médico como político, el médico que toma decisiones, el médico que decide si va a haber toque de queda o no toque de queda, el médico como un experto, prácticamente como un político. Nadie ha votado por él, pero sí
lo llaman en todas las cadenas de televisión, habla en la radio a cada momento. Ya el médico se volvió político. Y entonces lo que asistimos es una política sanitaria guiada por médicos a quienes nadie eligió, nadie votó por ellos. Es el caso de México, es el caso de Francia, aquí en Estados Unidos es lo mismo con la CDC. Digo, los ejemplos son muchos, pero eso es lo que he visto. Entonces, perdón, pero eso es empezando mi respuesta. Es decir, la profesión que sobresalió con esa pandemia es el médico, no el médico. Bien. ¿Cómo quedó los sociólogos? ¿Cómo quedaron? Pues yo creo que como preguntándose, decir, bueno, ¿y nosotros qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Entonces hay varias iniciativas que yo he visto ya sea coloquios, ya ahora todo en línea, eh, congresos, publicaciones sobre el COVID. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad en la academia, no es propio de la sociología, pero en la academia, de adaptarnos a los diferentes contextos. Entonces, cuando salió el COVID, yo en mi departamento a los 2 meses nos van pidiendo artículos sobre el COVID, pero cómo iba a escribir sobre el COVID si acaba de aparecer? Yo no tenía nada escrito, ¿no? Pero en transcurso del año pasado se han multiplicado las iniciativas desde el campo de la sociología para tratar de entender este fenómeno, o por lo menos diferentes aspectos de este fenómeno. A mi entender, hay elementos bien importantes sobre los cuales hay que reflexionar, es la cuestión del distanciamiento social. Y para mí eso es no solamente motivo de un coloquio, pero sino yo creo realmente de un libro. Se podría escribir una reflexión sobre solamente lo que representa el distanciamiento social. Sí, precisamente lo comentábamos antes de entrar al aire. Hablábamos sobre esta parte que habla Zygmunt Bauman, ¿no? Sobre la modernidad líquida, sobre la inestabilidad de las sociedades y obviamente esa distancia que existe no solo ha sido de manera física, ¿no? Sino ha existido de manera emocional, cognitiva. Nos hemos distanciado en una sociedad llena de información, pero carente de relaciones. Entonces, me gustaría que usted nos comentara cómo se han vivido las relaciones de las personas ante esto, ¿no? Evidentemente lo vemos, estamos a través de una pantalla. ¿Cómo ha afectado el estar interactuando de esta forma? Eh, voy a contestar la pregunta. Nada más quisiera regresar sobre un punto que tiene que ver con el aspecto sociológico, digamos, del análisis que se puede hacer. Lo que hemos visto es una mayor polarización, estoy totalmente de acuerdo, de la sociedad. Y las estadísticas no mienten. Es decir, si uno es pobre, si uno es mujer, si uno es mayor de 60 años, tiene altas probabilidades de morir del COVID. El color de la piel. Hay estudios aquí en Estados Unidos, pero también lo he visto en México, a mayor claridad de la piel, menor probabilidad para morir del COVID. Hay una racialización del COVID. El COVID lo que ha hecho fue polarizar aún más los grupos sociales y raciales. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Bien, ahora, sobre lo que ha implicado para nosotros en cuanto a las nuevas formas de comunicación, yo creo que hemos descubierto, y tal vez es un bien, yo me inclinaría para decir que es un bien, hemos descubierto que la presencia física en un lugar no siempre es requerida, lo que se llama la copresencia. Y podemos hacer muchas cosas, no todo, pero podemos hacer muchas cosas
con en streaming, en live streaming, como lo estamos haciendo ahora. ¿Qué consecuencia tiene? Pues yo creo que varias y algunas muy positivas. Ya no voy a tomar el avión para ir contigo allá y grabar el programa contigo. No voy a utilizar mi vehículo. No voy. Entonces, es decir, voy a gastar menos gasolina, voy a contaminar menos. La gente se desplaza menos. Hay menos contaminación. Entonces, en ese aspecto está muy bien. Podemos ver que tenemos, digamos, esos elementos muy positivos ligados a la utilización de los videoconferencias en particular. Bien, pero hay un efecto secundario. Eso. Quienes no tienen redes de Internet, quienes tienen muy mala conexión, quienes no tienen smartphone o no tienen computadora o tablet, ¿cómo le hacen? Para estudiar. Yo no digo para comunicar, para estudiar. Si ahora todo está en línea. ¿Y qué estamos viendo en México? Es sencillo. Había, en cuanto a educación, la educación estaba rezagada en zonas indígenas, muy, muy lejos de las grandes ciudades. Viene el COVID. Lo que ha pasado es que los problemas de antes se han vuelto exponencial. Si antes tenían dificultad para tener clases, pues ahora ya menos clases tienen. Están totalmente incomunicados. Porque cada niño no puede tener un smartphone para seguir sus clases. Porque muchos lugares no tienen ni luz, si hablar. Otros muchos ni tienen red. ¿Cómo le hacen para estudiar online? Toda esa población que era marginada se vuelve aún más marginada en tiempos de COVID. Y lo que va a pasar, y no es una profecía, pero lo que va a pasar al salir del COVID, vamos a encontrar una sociedad mexicana mucho más polarizada que antes. Sí, efectivamente, esa diferencia de posibilidades, pues nos ha apartado más, ¿no? De poder entrar a participar en otras, pues de casos simples, ¿no? La economía, el trabajo para algunos no existe, no hay tantas posibilidades de trabajar. Las empresas no aseguran tampoco un puesto e incluso, pues muchas veces le comentan, ¿no? ¿Quieres trabajar? Estás bajo tu responsabilidad si te enfermas y vienes, ¿no? Entonces, efectivamente, como nos comenta, atravesamos tiempos en los que, pues, estas personas no han tenido tanta posibilidad de poder avanzar, ¿no? Ahora, me gustaría que usted nos comentara, ya nos han estado compartiendo algunas preguntas, mandamos saludos a Jorge Ramón Zarco Laveaga y nos hace una pregunta, nos comenta, ¿cuál sería la diferencia entre una pregunta sociológica y una antropológica ante un fenómeno como el de la pandemia? Bueno, eso tiene que ver con la diferencia disciplinaria entre sociología y antropología. Y yo quisiera decirlo ya muy claro, esta diferencia está muy marcada en México y Estados Unidos, pero no existe tanto como uno lo piensa en Francia, por ejemplo. En mi caso, yo estudié sociología y antropología al mismo tiempo. Uno de los más grandes sociólogos, y estoy pensando en Bourdieu, pues era etnólogo, empezó como etnólogo. Entonces, hay que ver bien que esas fronteras disciplinarias las están haciendo las instituciones y quienes laboran en ellas. Bueno, sería muy largo hablar de eso, pero digamos, ¿por qué tienen interés para hacerlo? La pregunta sería eso, ¿por qué y quiénes tienen interés para marcar esas fronteras disciplinarias en pos de trabajar juntos? Estamos en un mundo globalizado, ¿por qué no pensar mejor hablar de trabajo interdisciplinario, pluridisciplinario? Eso es mi punto de vista. Ahora, y siguiendo, digamos, lo que en la academia,
eh, plantean como diferencias entre sociología y antropología. La sociología aborda las sociedades contemporáneas, modernas, muchas de ellas como urbanas, y en cambio la antropología se interesa a pueblos nativos, a los indígenas, los aborígenes, en zonas rurales, la gran mayoría de las veces. Ahí es esquemático, pero digamos es para partir de ahí. Si mantenemos esas fronteras, eh, eh, se puede como desembocar en dos preguntas. Una de tipo sociológica, es decir, cómo las prácticas sociales asociadas a la protección contra el virus han afectado a las poblaciones que viven en los centros urbanos, por ejemplo, ¿no? Y desde una perspectiva de clase social. Y en cambio, para la antropología podría ser precisamente cómo se ha visto, interpretado este distanciamiento social a partir, digamos, de los patrones culturales que mantienen los diferentes pueblos aquí en México, ¿no? Entonces, ahí, voy muy rápido, ¿eh? Obviamente habría más preguntas que hacer, pero más o menos podría ser. Podría ser. Sí, precisamente lo resume bastante bien, ¿no? Y lo ha estado comentando en la plática, cómo, de qué manera afecta, ¿no? A la sociedad, a la comunidad urbana, a la comunidad rural y aparte a estos grupos, ¿no? Estos grupos sociales. En toda América, precisamente sí se nota la diferencia, ¿no? Instituciones como la ENA, precisamente la UNAM, dividen esta parte de la antropología y la sociología. Muchas gracias por contestar esta pregunta. Nos comenta el profesor Miguel Ceja Cruz. ¿Usted considera que cambiará la concepción de vida y muerte a partir de la pandemia? Y en su caso, ¿cómo se verá reflejada en las prácticas sociales? Uh, concepción de vida y muerte, en caso específico de México, creo que no. ¿Por qué? Porque México tiene una relación muy particular con la muerte y es una relación única. El Día de Muertos, las fiestas que están asociadas a este Día de Muertos, el regocijo, el compartir con los muertos, con la familia, esos días, para mí eso no va a terminar ni va a cambiar. Ni se va a perder porque se va a preferir Halloween al Día de Muertos. No creo, no, para mí no, sinceramente no. Eh, en cuanto a tradiciones, a prácticas, digamos, sociales, ahora bien, más bien a nivel familiar, a nivel individual, eh, yo creo que mucha gente, si bien pensaba que había una esperanza de vida. Es decir, las estadísticas nos están enseñando. En México, más o menos, los hombres viven estadísticamente entre 73 y 75 años, las mujeres más, ¿no? Bueno, pero eso son estadísticas. Hoy lo que vemos es que eso ya no existe, ya no tiene efecto en nuestra vida cotidiana. E incluso cuando dicen, no, es que las personas mayores de 60 años o 65 años son las más propensas para tener un desenlace fatal con el COVID. Pues hablamos estadísticamente, pero desafortunadamente afecta a otras capas de la población más joven. Entonces, yo creo que eso sí, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, para las personas? Pero yo creo más a nivel familiar, a nivel social, pues muchas. Uno va a ver muchos aspectos de tipo legal, disputas, herencias. Eso es lo que se puede esperar respecto de eso. Uno, la cuestión económica, como bien lo señalabas, gente que fallece estaba trabajando, ya no hay más ingresos en la casa. Y además mantener a alguien en el hospital, pues es dar tratamiento. La sepultura es también gasto.
Entonces, hay una serie de gastos asociados a esto y lo que llaman gastos de bolsillo, pero se está incrementando de manera exponencial para todas las familias. Esto está muy claro. Y sobre todo, la conciencia mucho más profunda de que la vida puede terminar en cualquier momento. Si bien el mexicano, digamos, en su ser lo tenía presente, porque ese juego con la muerte, vida-muerte, que siempre desde la época prehispánica existe, el COVID lo que ha hecho es hacerlo mucho más agudo, es una conciencia más aguda de que la muerte puede pasar a cualquier momento. Sí, bien lo comenta, ¿no? Ahorita también vivimos en esta parte que muchas personas prefieren enterrar, realizar la ceremonia religiosa de su familiar, a pesar de que sepan que tuvo COVID, ¿no? Entonces, esta parte del mexicano muchas veces importa un poco más la el sentimiento que teníamos por esa persona que la prevención. ¿Usted por qué piensa que se dé esta parte? Eh, pues es una pregunta muy, muy importante. Eh, y yo creo que lo que ha hecho el COVID son procesos dicotómicos al mismo tiempo. Por una parte, se dice a la gente, pues no salgan mucho, eviten salir, les dicen, les recuerdan, eh, entonces quédense en su casa. Pero sabemos en México, pues son familias que viven en casa, no es un individuo solo, son familias. Entonces les dicen, viven entre ustedes. Okay, les resumo. Viven entre ustedes, pero mantengan la distancia social. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cómo va a ser eso? No, si estamos juntos o estamos distanciados. Entonces ahí está. Entonces hay una mayor convivencia familiar durante este tiempo de COVID. Lo vemos con los niños que no van a la escuela. Los niños ya se quedan en casa para tomar sus clases online. Es decir, la relación de padre e hijos se ha, digamos, modificado en ese sentido. Modificado. Obviamente, muchos tienen que ir a trabajar, pero el hecho de que su hijo, su hija, o los hijos, las hijas, se queden en casa para tomar su clase, está cambiando la dinámica familiar. Hay más acercamiento en ese aspecto. La disparición de alguien cercano es un proceso de duelo excesivamente difícil en tiempo de COVID. Y ahí, en ese punto quisiera ahondar, se está trastocando las reglas sociales y culturales que generalmente se sigue en México. No se pueden despedir de una persona que tiene COVID, ¿no? Ya no les dejan despedirse. No ven el cuerpo, no lo pueden velar. Eso es otro. 3, ¿qué pasa con los del COVID? No les preguntan si lo quieren inhumar. Todos los queman. Pero ¿qué pasa? Que como están saturados, que los hornos crematorios trabajan día y noche, a las 24 horas, y hay tantos cuerpos que las cenizas no saben de quién es. Entonces mezclan las cenizas. Ni siquiera les entregan los restos de su familia. Todo está mezclado. Y hay reportajes en proceso, no lo digo yo, son reportajes de investigación que lo han visto. Entonces, es decir, les entregan, no se pueden despedir, no lo pueden acompañar, muere solo la persona. Y luego les entregan cenizas que a veces son de él, a veces no son de él. ¿Qué van a hacer? Es un trauma, es un trauma. Y eso quiero hacer mucho hincapié en eso. Y eso sí va a tener consecuencias muy profundas para los sobrevivientes por muchos años, porque no se han podido despedir.
Y yo creo que sí eso puede afectar de cierta forma las prácticas religiosas, incluso sociales, culturales, respecto al tratamiento del cuerpo del difunto. Y dos, a los ritos asociados a el fallecimiento de alguien. Muchas gracias, doctor. De hecho, nos llega otra pregunta del profesor Airén Medina y va más o menos por ahí. Nos pregunta, ¿qué piensa sobre la rebelión que realiza la gente al salir, exponer o exponerse? ¿Cuál es el trasfondo social detrás de ese comportamiento? Lo pudimos observar con estas elecciones del presidente Biden, en donde la gente prefirió salir a realizar alguna manifestación que a protegerse, ¿no? Que a obedecer a su autoridad, se podrá comentar. Bueno, yo empezaría a eso. ¿Qué significa rebelión? ¿Qué entendemos por rebelión? ¿Y a qué momento lo podemos aplicar y a qué momento no? Doy un ejemplo muy sencillo. Un padre de familia, un plomero, tiene 4 hijos, su esposa en casa, necesita salir a trabajar, pero no tiene coche, entonces tiene que tomar transporte público y el metro para llegar donde tiene que llegar. No es un acto de rebelión, es por necesidad. Y puede ponerse el cubreboca, pero el cubreboca cuando está hacinado con 100 personas alrededor, pues no sirve de mucho. Entonces, eso es una situación que desafortunadamente viven millones de trabajadores y trabajadoras hoy en día en México. Quede muy claro. La cuestión, la rebelión es diferente. La rebelión, como lo he visto yo, es lo que pasó en Estados Unidos cuando Trump todavía estaba en el poder. Manifestaciones de gente, de conservadores a favor de Trump, que se manifestaban sin tapaboca y que pedían, estaban en contra del tapaboca. Y entonces aquí es una rebelión en contra del sentido común para mí. Eso no tiene mucho sentido, es una rebelión en contra del sentido común. Otro caso, en caso de Francia, me permite como ver un poco diferentes casos porque son perspectivas diferentes. ¿Qué está pasando ahora? Hay un movimiento de protesta, podemos decir de rebelión, por parte de los dueños de restaurantes. Lo mismo acaba de pasar en Italia. Se están manifestando en las calles para que puedan abrir y vivir, dar de comer a sus empleados y ellos tener ingresos, vivir. Pero se están manifestando cuando las manifestaciones están prohibidas. Es un acto de rebelión. Están violando la ley, están violando, digamos, los reglamentos que les impiden manifestarse en público y de manera numerosa. Entonces, acto de rebelión sí los hay, pero hay que distinguir bien cuando se expresa como una forma de rebelión en contra del orden establecido, y es, yo diría mejor, en contra del orden sanitario establecido, y cuando se trata de personas que por necesidad, pues tienen que olvidarse, abandonar los gestos, barreras, la sana distancia para ir a trabajar. Muchas gracias, doctor. Sí, tiene que ver con la razón social y con infringir, ¿no? También muchas sociedades, antes de que entráramos en la pandemia, el caso de Pekín, también estaba realizando movimientos, ¿no? Al final de cuentas, cada quien estaba atendiendo alguna situación, en el caso de México, con el movimiento feminista, y pues por un momento, ¿no? Pareció
pausarse, pero en muchas ocasiones, como usted lo comenta, pues fue necesario, ¿no? Fue necesario reiterar. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas también lo vieron, ¿no? Como una privación de este derecho a manifestarse. Entonces, es muy bueno lo que usted nos comenta. Ricardo Lídez nos pregunta, ¿cree que la tradición alimentaria en las comunidades rurales o indígenas tenga beneficios o repercusiones después del COVID o mientras estamos con esta pandemia? No entendí bien la pregunta. Y no sé si la pregunta tiene que ver con la posibilidad que la dieta, digamos, del común de las poblaciones indígenas les permite enfrentar mejor el COVID, o si, digamos, el tipo de dieta está modificando debido a las consecuencias económicas del COVID. No sé cómo contestar. Lo que yo podría decir al respecto es que el COVID, obviamente, no tanto en México, pero a nivel internacional, ha afectado las cadenas, efectivamente, de alimentarias, agroalimentarias, los procesos. Vemos una recomposición, digamos, de la distribución de los alimentos a nivel internacional. Y en México, menos que en otros países, por lo mismo que cada quien sigue circulando libremente. Entonces, eso es un aspecto. Ahora bien, respecto a las consecuencias sobre las poblaciones indígenas, yo diría lo siguiente, es decir, por una parte, esas poblaciones que están relativamente aisladas, marginadas, están protegidas, de cierta forma, mucho más que en las ciudades. La tasa de mortalidad, y en particular en tiempo de pandemia, es muchísimo más alta en la ciudad que en las zonas rurales. Eso sí, y a mayor marginación, más protegidas están. Entonces, eso es uno. Pero protegidas del virus. Pero al mismo tiempo están más desconectadas de lo que está pasando, porque ahora todo está en línea. Entonces, están mucho más desconectados respecto a eso. Ahora, respecto más específicamente sobre la alimentación, no veo de qué forma podría las poblaciones indígenas en particular verse afectadas respecto al acceso a los alimentos. Es decir, yo no veo no veo una relación causal entre la propagación del virus y una reducción del acceso a los alimentos por parte de las poblaciones indígenas. Ok, sí, precisamente este aislamiento les permite, ¿no? Generar, ellos mismos generan su alimento, tienen sus medios de producción y conocemos, ¿no? Que esta epidemia se da por el contacto social y evidentemente en las grandes urbes se puede dar con mayor fuerza. Nos comenta Jorge Ramón Zarco Leviaga, dice, así como la edificación de los inmuebles posterior a los temblores del 85 y 2017, entre otros eventos, implicaron cambios en la construcción y legislativos relativos a la industria de la construcción. Ahora, su pregunta es, ¿qué cambios o ajustes, por ejemplo, en lo educativo se podrían considerar? ¿Qué cambios habrá después de esta situación? Digamos que ahí son pistas de reflexión, ¿no? Insisto, digo, no tengo bola de cristal, ¿eh? Entonces, digamos, sería más bien como pistas de reflexión. Pero, ¿qué podemos, digamos, adelantar? Uno, nos estamos dando cuenta de las posibilidades que nos ofrece la tecnología y en particular el estar conectado en línea. Y eso se va a quedar para mí. Es decir, no es que toda nuestra vida post-COVID se va a hacer online.
No. Pero para mí va a ser un modelo híbrido. No va a desaparecer. El terreno ganado en un año por las tecnologías de comunicación no se va a perder. Entonces, eso es una opinión muy personal. Y eso obviamente en la educación. Ahora bien, hemos visto también, hay que decirlo, la contraparte, los límites de seguir clase online. Hay muchísimos problemas ligados al hecho de tomar clase online. Uno lo hemos mencionado, la segregación entre quién tiene la posibilidad de estar conectado y quién no. Pero hay mucho más otros. Es decir, a un niño que no puede ver sus amigos, salvo detrás de la pantalla, que todo el día está detrás de la pantalla, que cuando se termina la clase agarra su celular para jugar. Es decir, su mundo es una pantalla. Ya está fuera del mundo real. Y eso sí es un problema, y por eso un modelo híbrido de educación debe de pensarse, porque hay una necesidad imperativa de que los niños y las niñas interactúen, tengan contacto social. El distanciamiento social y sus efectos son tremendos, en particular para los más jóvenes. Y los padres, porque otra consecuencia, lo que hemos visto, y en muchos casos, los profesores, en particular para niveles elementales y secundaria, lo que hacen es que utilizan o están pidiendo a los padres ser coprofesores también. Entonces les mandan circulares y dicen, pues, ¿saben qué? Como, pues, por favor, ayuden a su hijo porque la lección fue difícil y ayúdenlo. Y ya en matemáticas, en español, en inglés. Y entonces dice uno, pues, entonces, ¿qué hacen los profesores? ¿Por qué nos piden a nosotros ser también profesores? Eso no existía antes. Entonces, vemos los límites. Hay abusos, no digo de todos, pero en lo que se ha podido ver en cuanto al poder que han adquirido los profesores detrás de la pantalla. Obligan, mandan, pero no tienen un contacto. El contacto es únicamente un contacto visual o audiovisual con sus alumnos y con los padres. Entonces, les es para algunos de ellos muy fácil ordenar a los padres ser también tutores de sus hijos. Y eso yo creo que tiene que volver a un estado anterior, donde había un equilibrio, donde había un trabajo en el aula, en el salón de clase, y era una relación cara a cara. Es muy importante para la cuestión de la educación. Sí, Y, y como lo comenta también, ha pasado al campo laboral, ¿no? O sea, usted comenta esta parte del problema, lo mejor que el docente puede convertirse en un mandamás, pero también dentro de la escuela y del campo laboral vemos muchas similitudes, ¿no? Cuando la situación empieza a rebasar horarios, ¿no? Cuando empezamos a trabajar fuera del horario, cuando pensamos que todo el tiempo que tenemos aquí en la casa es para trabajar. Entonces, ¿cómo vive la sociedad esta situación? yo, obviamente, es muy difícil generalizar. Yo no, tendría muchos matices. Hay gente que todavía va a trabajar en su lugar de trabajo, en la empresa, en la compañía, en la fábrica, uh, todavía, ¿no? Entonces, no todos estamos confinados. Pero para quienes sí seguimos trabajando desde casa, lo que estamos pasando es estamos descubriendo que nuestra casa es nuestro lugar de trabajo. El niño está descubriendo que su cuarto es el salón de clase. Eso es lo que estamos descubriendo. Pero eso, insisto, tiene efectos colaterales que se tendrá que corregir. Se tendrá que regresar a un modelo más híbrido. Pero ¿por qué no puede seguir así? No puede seguir. Los niños pues tienen mucha dificultad para concentrarse, los regañan a cada rato porque apagan su cámara o apagan o se ponen en silencio para hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque son muchas horas al día, de lunes a viernes, conectados con sus profesores. Entonces, y estamos viendo cosas
extremas. Yo te puedo decir, bueno, un niño que clase de educación física a través del streaming. Bueno, pues el profesor les pidió cosas increíbles, el niño se cayó y se lastimó, pero no hay responsabilidad. No está en la escuela, se cayó en su cuarto y el profesor sigue en línea, no le importa, no puede hacer nada. Pero hay límites, a lo que voy es eso. Eso de streaming tiene límites y yo espero que volvamos a un modelo, no el modelo anterior, nunca será, desde mi punto de vista, pero un modelo híbrido, donde se va a poder combinar una parte online y una parte en copresencia. Y en el campo laboral, ¿cómo sería para las personas que sí están laborando desde casa? Pues yo creo que para muchos de ellos ya han tomado ya decisiones. Te puedo decir el caso de Estados Unidos y Francia. Hay movimientos migratorios de personas que han entendido que no necesitan vivir en Nueva York o Washington para trabajar. Entonces, se están migrando en lugares donde la calidad de vida es mejor, el clima es mejor, no tiene el estrés de una gran ciudad y desde ahí trabajan online. Y eso se ha visto también en Francia. Hay movimientos de población hacia zonas poco pobladas de parte de ejecutivos y gente que trabaja online. Las mismas empresas se dan cuenta de que ¿por qué van a pagar la renta de un edificio si una 2/3 parte de su personal puede trabajar desde casa? Ahorran gastos ellos mismos. Entonces, eso va a quedar. Las mismas empresas se dan cuenta que sí pueden sacar provecho del hecho de que esas personas, ejecutivos y otros, pues convierten su casa en lugar de trabajo. Sí, sí, es sumamente interesante, ¿no? Vamos a entrar a un tiempo en el que la sociedad va a trabajar esto de lo híbrido, ¿no? Compartir la tecnología y su vida, ¿no? Y es importante también empezar a pensar, ¿no? En qué realidades vamos a vivir, porque antes de que sucediera la pandemia, pues muchas de las caretas que nos manejan las redes sociales, muchas veces no estás hablando con la persona que verdad es, ¿no? Sino ante una máscara que te presenta la red social. Entonces, será muy importante poder observar cómo la sociedad entonces va a necesitar de estos dos aspectos y cuál cara nos va a mostrar, ¿no? Lo vivíamos con las políticas actuales que Facebook trabajó, que Twitter trabajó ante esta situación de la pandemia. Perdón, quisiera agregar algo respecto, porque ya vamos por terminar, pero estamos hablando de distanciamiento social y hemos evocado varios aspectos. Yo soy de la idea de que el periodo post-COVID sea un periodo de reconciliación social, en el cual consideramos al otro no como un vector de virus, como el especie de elementos patógenos que nos pueden matar, sino más bien ver al otro como una persona como nosotros y reconciliarse con el otro, acercarse, saludar de mano, poder hablar cara a cara, sin estar con máscara, con tapaboca. Yo espero que eso llegue lo más pronto, porque la sociedad lo necesita. Lo que necesita es una reconciliación social. Sí, exactamente, es una etapa de revalorar, ¿no? Lo que se tenía. Obviamente siempre cuando hay ausencia de esa presencia física, pues muchas veces ahora la extrañamos, ¿no? Un simple abrazo, un saludo de mano, como lo comenta, se extraña. Entonces, pues sí, es necesario poder volver a a tener una interacción, ¿no? Con el otro. Y para cerrar, doctor, me gustaría que nos comentara cuál es su punto de vista, cuál es su recomendación para que estudiantes que estén actualmente en la carrera de sociología o
personas que quieran ingresar a la carrera de sociología, ¿cuál es su recomendación para poder seguir estudiando estos movimientos sociales, poder superarse ellos? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, la primera, que no se desanimen. Eh, eso es muy importante. Mantener la dirección, ser firme en sus convicciones y hacer todo para lograr estudiar algo que les interese. Entonces, eso es lo primero. El contexto es muy difícil, pero hay que hacer la lucha y es muy importante hacerlo. 2, hacer las cosas con pasión. Yo, una parte de mis estudiantes de sociología, pues no querían estar en sociología, pero me lo decían. Querían estar en comunicación, otros en psicología. Bueno, entonces eso es lo primero. Yo, una recomendación es decir, si te gusta la psicología, estudia psicología. No te metas en sociología, ¿no? Entonces, hacer las cosas con pasión, las cosas que nos gusten. Eso es fundamental. 3, aprovechar ese tiempo que tenemos, porque bueno, ya no hay tiempo, pero precisamente tenemos más tiempo que nunca. Y ese tiempo de sobra, ese tiempo libre que nos sobra, pues saca provecho de él, ponerse a leer. Tenemos más tiempo que nunca para leer, para escribir, para estudiar, para informarnos. Hagámoslo. Es muy importante. Y sí, sí, sí. Sí, así es. Y finalmente, eh, respecto es una invitación para todos, digamos, respecto a lo que vemos sobre el COVID, las consecuencias sociales, buscar siempre el porqué de las cosas. ¿Por qué la gente actúa de esa forma y no de otra? ¿Por qué vemos este fenómeno y no otro? ¿Por qué la respuesta de este sector de la sociedad es este y no es otra respuesta? Seguir con preguntas, interrogarse y tener esa libertad para contestar a sus mismas preguntas, leyendo, observando y interesando, digamos, a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Pues muchas gracias, doctor. Precisamente usted lo ha definido, ¿no? Yo creo que debe de haber un gusto por lo que quieres hacer y muchas veces, ¿no? Los estereotipos de alguna carrera es precisamente lo que impide que podamos conocer algunas otras, ¿no? Entonces, la invitación a leer siempre es importante, ¿no? Poder conocer, abrir nuestro panorama para aprender. ¿Quisiera comentar alguna otra cosa, doctor? No, pues solamente es una invitación para seguir reflexionando. La pandemia de COVID no es un impedimento para seguir reflexionando sobre el mundo social, sobre la política, la economía, la educación. Yo creo que es un momento en el cual tenemos mucho tiempo de sobra. Utilicémoslo para reflexionar y pensar las cosas. Saquemos provecho de esta situación. Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos que haya estado compartiendo con nosotros. Los invitamos a que sigan compartiendo estos tiempos de entrevista con nosotros. Les agradecemos por sus comentarios y esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes entrevistas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación.